Saludos, soy Germán Fuentes y en esta oportunidad explicaré los capítulos 1 y 2 del quinto título del decreto 1165 de 2019, los cuales conciernen al tema de la llegada de la mercancía al territorio nacional aduanero. Comenzaré con el artículo 140. En este se explica que todo transporte que llegue al territorio aduanero nacional debe ingresar por alguno de los lugares habilitados por la DIAN. Sigo con el 141, titulado Aviso de arribo del medio de transporte, el cual explica que si el transporte viene sin carga o solo con pasajeros, debe avisar de su arribo a la dirección de aduanas 6 horas antes como mínimo si es marítimo, y si es aéreo, 1 hora antes. Continúo con el 142, importación del medio de transporte. Este dice que el medio de transporte extranjero y el equipo usado para el cargue, descargue y manipulación de mercancías se considera importado mientras se hacen dichas operaciones. Por lo tanto, no se exige documentación, pero sí se obliga a su reexportación. El artículo 143, como su nombre lo indica, explica qué se hace con los medios de transporte que por avería o daño no pueden ser reportados. Hay dos soluciones. La primera es que se sometan a importación en su estado actual o desmontados. La segunda es que sean abandonados a favor de la nación. El 144 describe qué información va en el manifiesto de carga: identificación del medio de transporte, datos del viaje, peso y cantidad de unidades transportadas, número de documentos de transporte. En el 145 se describen los datos sobre la carga que deben estar en los documentos de transporte y consolidadores: tipo, número y fecha de documentos, características del contrato de transporte, cantidad, peso y volumen de bultos, flete, identificación de la unidad de carga, identificación general de la mercancía. También se añade el trámite o destino que se le dará a la mercancía al llegar. En el 146 dice que las mercancías ingresadas deben estar en el manifiesto de carga, a menos que estén amparadas con documentos de destino a otros puertos o aeropuertos. Para mercancías sometidas a modalidad de tránsito o cabotaje, la declaración de esta funciona como manifiesto de carga. Para vehículos que lleguen por cuenta propia, funciona como manifiesto la manifestación electrónica o física. Para mercancías introducidas por viajeros sometidas a un régimen diferente al de viajeros, el ticket o pasabordo está habilitado como manifiesto de carga. En el 147 se dice que para el transporte aéreo se debe entregar a la DIAN por medio de servicios informáticos el manifiesto de carga, los documentos de transporte, los documentos consolidadores y los documentos hijos. Esto 3 horas antes del arribo. En el caso de transporte marítimo, el transportador debe entregar a la DIAN por el mismo medio la información del manifiesto de carga y los documentos de transporte, mínimo 12 horas antes de la llegada. Cuando sea carga consolidada marítima, el agente de carga internacional debe entregar a la DIAN la información de los documentos consolidadores y los documentos de transporte hijos 12 horas antes de la llegada. Para trayectos cortos señalados por la DIAN, la entrega de información por parte del transportador debe realizarse 6 horas antes si es marítimo y 1 hora si es aéreo. Los transportes terrestres deben entregar la información de los documentos de viaje a la DIAN a través de servicios informáticos antes o al momento de llegar. En el artículo 148 se explica que en caso de que la empresa que transporta la mercancía no tenga representación en Colombia, las obligaciones respectivas a llegada, entrega de documentos de viaje y carga caerán sobre la empresa o persona que contrató el servicio. El artículo 149 puntúa lo siguiente: al llegar el transporte al territorio aduanero nacional, el transportador debe avisar a la DIAN para que ésta autorice el descargue de la mercancía. En el 150 dice que cuando ya se descarga toda la carga, el transportador o el responsable del puerto debe informar el hecho inmediatamente a la DIAN, señalando hora y fecha. El artículo 151 indica que el transportador debe informar a la DIAN los datos de la carga descargada. De haber inconsistencias entre la carga manifestada y la descargada, el transportador debe registrarlas en el informe para descargue e inconsistencias. Ahora vamos con el 152, que dice que cuando haya diferencias entre la carga manifestada o consolidada y la descargada, el transportador o los agentes de carga internacional disponen de 5 días para justificar con documentos el exceso o sobrante y faltante o defecto, o 2 meses para demostrar la llegada de la mercancía en embarque posterior. El artículo 153 habla del margen de tolerancia, afirmando que en cargas a granel se aceptan excesos o defectos en la mercancía hasta el 5%, sin que se consideren como infracción. Descargue de la mercancía se aborda en el 154, donde dice que la mercancía descargada en puerto o aeropuerto es responsabilidad del transportador o agente de carga internacional hasta que se entregue al depósito, declarante, al importador o al usuario de zona franca que venga consignado. El 155 dice que cuando el informe de descargue sin inconsistencia se haya presentado o que el plazo para justificarla finalizara, la DIAN informará al transportador, agente de carga internacional o puerto que practicará diligencia de reconocimiento de carga o autorizará expedición de planilla de envío. El artículo 156 explica cómo se realiza el reconocimiento de la carga.
Indica que debe realizarse para los modos aéreo y terrestre dentro de las 24 horas siguientes a la orden y dentro de las 48 horas siguientes cuando es marítimo. Ahí se verifica el peso, número de bultos y estado de los mismos, sin abrirlos a menos que el perfil de riesgo lo haga necesario. El funcionario encargado verifica los documentos de viaje y soporte, comparándolos con la carga ingresada. En caso de encontrar carga no presentada, esta es objeto de aprehensión y el transportador puede sufrir sanciones. En el 157 se explica que la fecha y la hora en que se recibe el aviso de llegada es la que se tendrá como fecha de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. El artículo 158 explica las condiciones para la reexportación del medio de transporte así. Este se reexportará después de que descargue la mercancía, a menos que la autoridad lo impida o que el transportador deba infracciones. Para este último caso, se podrá reexportar si el transportador tiene domicilio en Colombia o da garantías para el pago de las infracciones. El 159 es sobre las obligaciones del transportador, las cuales son avisar a la DIAN sobre la llegada de un medio de transporte con carga al territorio aduanero nacional, avisar a la DIAN sobre el arribo al territorio aduanero nacional de un medio de transporte con pasajeros o en lastre, entregar a la DIAN la información referida en los artículos 144 y 145, arribar por los lugares habilitados por la DIAN, poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía objeto de importación al territorio aduanero nacional, presentar a la DIAN el aviso de finalización de descargue, presentar a la DIAN el informe de descargue e inconsistencias, justificar las inconsistencias advertidas, expedir la planilla de envío que relacione las mercancías que serán introducidas a un depósito o a una zona franca, entregar las mercancías al agente de carga internacional, al puerto, al depósito habilitado, al usuario de la zona franca, al declarante o al importador, responder porque la información que entreguen a la DIAN sobre el manifiesto de carga y documentos de transporte corresponda al contenido de los documentos físicos, informar al agente de carga internacional, dentro de los términos de la DIAN, sobre la finalización del descargue de la carga consolidada, permitir la inspección previa de las mercancías por los importadores o las agencias de aduana. El artículo 160 describe la actuación del agente marítimo, en el cual dice que cuando dicho agente es representante del transportador en Colombia, debe cumplir las obligaciones de los diferentes regímenes aduaneros, o si no, será sujeto de sanciones. El 161 numera las obligaciones del agente de carga internacional en el modo marítimo. Primero está entregar a la DIAN la información de los documentos consolidadores y los de transporte hijos respectivos a la carga que llegará al territorio nacional. La segunda es presentar a la DIAN el informe de descargue e inconsistencias. La tercera es justificar las inconsistencias advertidas. La cuarta es expedir la planilla de envío que relacione las mercancías que serán introducidas a un depósito o a una zona franca. La quinta es entregar las mercancías amparadas en los documentos consolidadores y documentos de transporte hijos, al depósito habilitado, al usuario de la zona franca, al declarante o al importador. La sexta es responder porque la información que entreguen a la DIAN sobre documentos consolidadores o de transporte hijos corresponda con la de los documentos físicos. Y la séptima es poner a disposición o entregar a la autoridad aduanera la mercancía que ésta ordene. Los anteriores fueron todos los artículos del capítulo 1. Ahora voy a resumir los del capítulo 2. El artículo 162 explica que las provisiones que se encuentren a bordo en un buque o una aeronave se admitirán libres de tributos a la llegada en el territorio aduanero nacional, siempre y cuando permanezcan embarcadas. El 163 indica que a la llegada de un buque al territorio aduanero nacional, la autoridad aduanera exigirá declaración escrita de las provisiones a bordo. El 164 dice que en el caso de los buques, la autoridad aduanera permite el consumo de mercancías dispuestas para este fin mientras permanezca en el territorio aduanero nacional. Para esto tienen en cuenta el número de pasajeros y de tripulación, como también el tiempo que permanecerá el buque en el territorio aduanero nacional. El artículo 165 dice que la autoridad aduanera puede verificar la exactitud de la declaración a través de la inspección de las provisiones a bordo. En el artículo 166 se explica que los buques y aeronaves que vayan al extranjero están autorizados para llevar provisiones de consumo y funcionamiento del medio de transporte. Se considera exportación el reaprovisionamiento de buques o aeronaves en el territorio aduanero nacional. Por último, el 167 muestra otros posibles destinos para las provisiones de a bordo que se encuentren en los buques y aeronaves que lleguen al territorio aduanero nacional, los cuales son la declaración e importación ordinaria o el transbordo a otros buques o aeronaves, para lo cual necesita permiso de la autoridad aduanera.